Muy buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. La noticia de la semana, sin duda, uno de los temas principales, tiene que ver con esta decisión que ha tomado Van der Brule, aparentemente ya hace como un mes, nosotros nos enteramos ayer, respecto a acogerse al régimen del arrepentido, haciendo uso justamente de la ley, bastante nueva, por cierto, la ley del arrepentido, para distintos delitos, entre ellos casos de corrupción. ¿Cómo va a ser de ahora en más la vida de Van der Brule? ¿Cuándo, digamos, entra, cuándo una persona puede o no acogerse a este régimen? ¿El Estado lo va a tener que proteger de por vida? ¿Va a cambiar radicalmente su vida? Las consecuencias que va a tener no solo su vida personal, sino también la causa. Bueno, vamos a hablar un poco de todo eso. ¿Con quién? Con el primer arrepentido, entre comillas, que nosotros conocimos, que fue el exsecretario parlamentario del Senado de la Nación, Mario Pontacuarto. En ese momento no había ley, como la ley del arrepentido ahora, no estaba legislado el tema, necesitaba de una decisión mucho más fuerte, el ser un arrepentido y poder contar una trama de corrupción que la justicia de por sí no podía desarmar, porque no había un amparo judicial. Entonces queremos saber cómo le fue a Pontacuarto con esto y qué piensa de esta nueva ley y de los nuevos arrepentidos. Después, en el segundo bloque del programa, vamos a hablar con Diana Cohen Agrest. Para mí es un honor tenerla aquí a Diana. Vamos a hablar de la posverdad. A propósito de, digamos, las peleas que hay en la sociedad, de esta suerte de búsqueda de la verdad fáctica o la verdad deseada, y de qué verdad estamos hablando. Es interesante escucharla a Diana y en un ratito vamos a estar con ella. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con Mario Pontacuarto acerca de Van der Brule y la ley de arrepentido. Buenas noches, Mario Pontacuarto. Gracias por venir. No, gracias por Tantos años y no ha cambiado tanto. Probablemente en lo físico, probablemente en lo interior, en lo interno sí. No, me interesaba porque hace muchos años que no lo veo, que no sé nada de usted, como le debe pasar a la mayoría de ustedes. Y bueno, me preguntaba cómo le está impactando a usted todo esto, ¿no? Por un lado, la aprobación el año pasado de una ley que usted ha peleado mucho, porque se tuviera, porque incluso ha hecho un trabajo importante junto con sus abogados para que estén protegidos los testigos, los arrepentidos, etcétera. ¿Se está llegando a eso? Yo creo que a partir de la promulgación de la ley le da la posibilidad a aquellas personas que quieren denunciar un delito de corrupción tener por parte del Estado lo que yo no tuve en aquella oportunidad, que es el acompañamiento, el sostenerte. La persona que hace una denuncia de estas características lo primero que siente es miedo, temor a muchas cosas, lo que puede pasar. Y en aquella oportunidad, hace muchos años, ya en el 2003, uno era como un salto al vacío. ¿Por qué? Primero porque, si bien existía en el Ministerio de Justicia el programa de protección de testigos, el programa de protección de testigos era pura y exclusivamente para los delitos federales. Claro. Por lo tanto, un delito de corrupción vos no podías ingresar al programa. Exacto. Esto fue a través de la buena voluntad en aquella oportunidad, creo que del fiscal Delgado, y creo que el juez fue Daniel Rafecas, en el cual me incorporaron a ese programa de protección de testigos, que me permitió de alguna forma tener un poco de apoyo por parte del Estado, que fue lo único que el Estado me dio en esa oportunidad. Ahora, ¿cómo es esto, no? En ese momento, la persona, digamos, que declara y que ayuda, que esto está tan aceitado aparte en Estados Unidos, ¿no? Que ayuda y colabora con la justicia. En ese momento no puede trabajar porque tiene que cuidar su identidad, su domicilio. Me acuerdo que usted estuvo en el exterior un tiempo, No, etcétera. Yo no. Yo lo que hice fue, mis hijos y mi exmujer los mandó fuera del país. Se fueron fuera del país durante un tiempo prudencial, Sí. creo que fueron 5 o 6 Sí. meses, que era lo que duraba el boom que hizo la denuncia, porque en ese momento fue una cosa muy fuerte, Sí. ¿cierto? Lo que hace el programa de protección de testigos en ese momento era, el programa de protección de testigos puede cambiarte tu identidad, es lo que hace con los narcotraficantes, es lo que hace con los
con los... Sí, con crimen organizado, trata de personas. Exactamente, etcétera. a esos arrepentidos le cambia a veces la identidad, los manda a otro lugar, le consigue un trabajo. En el caso concreto, en el caso particular mío, si bien ingresé al programa y no había ley del arrepentido, era muy difícil porque mi exposición pública fue muy fuerte. Exacto. Y yo elegí eso. ¿Por qué? Porque yo tenía a través de mi exposición pública... Una protección. Por parte del periodismo. Exacto. Yo digo, bueno, yo me expongo públicamente y cuento públicamente porque la mejor custodia es la claro. prensa que me va a custodiar sabiendo de que yo estaba denunciando. Van a cuidar su seguridad. Pero creo que lo mismo va a pasar en el caso de Van den Broek. Van den Broek no puede ser, tiene que ser un testigo protegido, imputado, como lo era yo, sí. porque una cosa es ser testigo y no estar imputado en la causa. Él, como yo, está imputado en la causa y está en el programa de producción de testigo. A él no se le va a cambiar la identidad, seguramente, cuando él le... Como a Fariña, no se le cambió tampoco No, tampoco. Lo que sí hay una cosa que es fundamental en esto y hay una diferenciación grande entre lo que pasó conmigo y lo que pasó con ellos. A ver. Ellos se arrepienten detenidos. Sí. O sea, ellos buscan el beneficio de la libertad a través del arrepentimiento. Sí, Van den Broek no estaba detenido todavía, pero estaba, se la veía venir. Se veía que le iban a detener. Fariña estaba detenido. En el caso particular mío, yo cuando hago la denuncia creo que en algún momento me iban a detener. Dije, bueno, yo voy a ser culpable de lo que hice porque yo me autoincriminé en la causa. Claro. Yo dije, yo llevé la plata. O sea, la organización de todo eso. Claro, sí, entonces dije, bueno, yo le conté la historia a los jueces sabiendo que yo iba a tener una condena. Pues bueno, yo le dije a los jueces, soy culpable, y los jueces dijeron, no, usted no es culpable, señor. Usted queda en libertad, usted está absuelto, esto no sucedió, ¿no es cierto? Una cosa insólita, pero pasó, ¿no? pasó. En este caso, la persona que está en la cárcel, o que sabe que puede ir a la cárcel, busca el beneficio del arrepentimiento, y no lo juzgo, a los efectos de salir de la cárcel, sí, ¿verdad? Buscar ese beneficio. Sí. Ahora, lo que va a tener que hacer Van den Broek es lo mismo que hizo Fariña en su oportunidad, que es darle al fiscal una reseña, sin contarle todo, de cómo que él sabe realmente lo que ha pasado y que puede sacar, desembrollar la madeja para que se llegue a la verdad. Eso me preguntaban hoy a mí, ¿no? En el noticiero yo la verdad que no tenía mucho conocimiento. ¿Él tiene que dar muestras de que va a decir algo o con solo prometerlo, sabiendo que está involucrado en la causa, ya entra por lo menos provisoriamente a este régimen hasta ver si de verdad está aportando algo importante para el fiscal? No, él seguramente en algunas declaraciones va a tener que decir algo. Va a tener que demostrar que tiene que hay documentación, que permite que el hecho se esclarezca o realmente su aporte como arrepentido sirva para esclarecer el delito. Ahora, hay una primera parte, que es la parte esta de la instrucción, ahora está el juicio oral. Bueno, en el juicio oral es cuando el fiscal realmente evalúa, luego de su declaración, la pena que le puede dar. Si lo que él dijo, lo que él declaró en el juicio oral, ha servido la prueba como para poder esclarecer el caso y ahí de esa forma el fiscal al final del juicio, en mi caso particular Lorena, sin haber ley del arrepentido, la fiscal Namer, en ese momento que era la fiscal del Tribunal Oral, creo que el TOF 1 era, Namer, que fue la fiscal, en el alegato final dijo que el aporte que había hecho yo a la causa, a que estos se pueda encontrar la verdad, cosa que después los jueces dijeron lo contrario, fue la declaración de Mario Bontacuarto. Por lo tanto, tiene un merecimiento de que se le baje la pena. No había ley del arrepentido, pero la fiscal lo tomó en ese momento. Exacto. Bueno, acá el fiscal del Tribunal Oral lo implementó por más que no estuviera, digamos, la ley aprobada, porque recién fue el año pasado. Exactamente, porque él creo que se presentó ante Dilelo. Sí. Bueno, Dilelo es el fiscal de instrucción. Ahora va a haber un fiscal en el juicio oral. Exacto. ¿No es cierto? Que es el que va a evaluar realmente si lo que dice Van den Broek puede servir para esclarecer la causa. ¿A usted le parece positivo, digamos, el aprobamiento de la ley? ¿Le parece que está bien, que de esta manera vamos a evitar vamos a poder luchar contra erradicar la corrupción? Era un paso muy importante. Yo acompañé con eso a Hugo Bormann-Joffre, que fue uno de los que peleó muchísimo por esta ley, sí, durante muchos años. Es un paso importantísimo. O sea, esta ley tiene retractores y tienen quienes la elogian, digamos. Hay quienes no creen en que los arrepentidos pueden aportar algo a la justicia. Vayamos a Estados Unidos a ver hasta dónde no pueden... y en Brasil también. En Brasil también, veamos lo de Lavallato también. ¿Ahora usted tiene alguna protección? ¿Esto tiene una fecha límite, esta protección que el Estado se compromete a darle? El Estado, por lo general, te protege hasta la finalización del juicio oral. Cuando el juicio oral, pasó en el caso mío, digo, yo tuve custodia de la Policía Federal y estuve en el programa de protección de testigos desde el año 2004 al año 2012, 2013 que terminó el juicio. Casi 10 años con custodia de la Policía y dentro del programa.
En el programa dice la primera parte que te dan un subsidio durante 3 meses, cuando vos, o sea, tenés que declarar y no podés trabajar. Ellos te dan un subsidio por ley, que en ese momento que era de 2.300 pesos, durante 3 meses nada más. Nada más. Después vos seguís bajo la norma de protección del programa, pero... ¿Y de qué vivís? Es muy complicado. En aquellos Por eso, que tenemos Vanderbrule posición va a tener pública... que ver todo eso sí, ahora. Y Fariña también. Es muy complicado. Y quiero hacer hincapié también en el tema, porque me parece que a mí me pasó... Uno cuando lo que lo decide hacer a veces las cosas son las personas más cercanas. Y yo me acuerdo de mi hijo, que fue al cual a mí me sacudió como para yo tomar la decisión, mi hijo mayor, Leandro, tomar la decisión y hoy escuché o ayer alguien que dijo que su hija... Vanderbrule también tomó la decisión, Federico Sever lo dijo, que sí, con su hija mujer, bueno, su nena, sí, que él se tomó esa decisión. Sí, bueno, yo creo que va a ser un aporte importante. Y si tomó esta decisión, bueno, y si realmente se llega a un esclarecimiento, nos vamos a dar cuenta que la ley sirve y que puedan aparecer otros. Lo que pasa que después de lo que pasó conmigo, yo he hablado con mucha gente en todo ese tiempo. Es muy difícil que aparezcan personas que digan, bueno, yo le cuento digamos la justicia. Que también usted no es el modelo de un arrepentido, digamos, que valió por supuesto que probablemente para usted valió la pena hacer todo lo que hizo, pero para el resto de la sociedad uno dice, bueno, lo dejaron bastante solo. Exactamente. Convengamos que ni siquiera el tribunal oral le dio la razón, o sea, entonces es difícil, porque varios arrepentidos en potencia dirán, ¿de qué me sirve? Después, por eso es importante esto, claro, ¿no? Es muy importante. La ley sirve. O sea, ojalá que se logre... Que el Estado también la acompañe. La acompañe y también acompañen a aquellos que tienen la valentía de poder denunciar. Gracias, Mario. A vos, Lorena. Muchas gracias por la invitación. Una pequeña pausa y ya viene Diana Cohen-Agrest. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Osdeneo 1825. Estamos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. En septiembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. Huachiquetere. Ciudad Emergente, Conectados GA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades y muchos eventos más. ¡Vamos, Buenos Aires! Huachiquetere. Bueno, Diana Cohen-Agrest, muchos de ustedes seguramente la conocieron no por su trayectoria académica, que es realmente impresionante. Es una filósofa que nos da orgullo a los argentinos, digamos, tenerla como filósofa nuestra, los libros que ha escrito, etcétera. Pero seguramente el perfil público de Diana se hizo en la peor de las situaciones que le puede pasar a una persona, que es la pérdida de su hijo. Ezequiel Cohen-Agrest fue asesinado en julio del 2011. A partir de allí, todos los colectivos en pos de la justicia, incluso la Usina de la Justicia. La fundé yo, ¿no? La fundó, exacto, es una organización de víctimas y de abogados que estamos trabajando por esta causa. Bueno, y seguís allí y seguís fuerte,
con las fuerzas que seguramente te habrá dado por esta pelea, digamos, por la justicia, esta pelea desde la filosofía que has hecho también, ¿no? Sí, volviendo un poco atrás, ¿no? Sí, porque decís, está creciendo. Yo digo, lamentablemente, paradójicamente, uno se alegra de que Usina de Justicia esté creciendo. ¿Por qué? Porque en realidad el colectivo de las víctimas es el único colectivo que querría cada vez ser menos. O sea, en cualquier partido político, en un club, en cualquier asociación, todos quieren crecer. Exactamente. Claro. Lamentablemente en la Argentina cada vez somos más y eso es lamentable. Sí. Y la segunda pregunta tuya, si era desde la filosofía, sí, fundamentalmente porque cuando se acercaba el juicio al asesino de mi hijo, yo me pregunté cómo podía ser que un individuo que tenía 9 delitos previos y además gravísimos, lo escarcelaran y al mes matara a mi hijo, que estaba yendo a la casa de una compañera a las 6 de la tarde en el barrio de Caballito. Y ahí empecé a estudiar y analizar la llamada justicia y me di cuenta realmente de la cantidad de incongruencias que sostienen ese edificio fabuloso, donde realmente se arman simulacros, un juicio es un simulacro donde nada es lo que parece ser, y bueno, de ahí en más me propuse denunciar las falacias de la justicia y también crear esta asociación donde estamos trabajando, por un lado, por estar junto con las víctimas y por otro lado, por cambiar esto que se llama equivocadamente justicia en la Argentina. Sí, bueno, de hecho vos has dicho que gran parte, digamos, de la situación en la que estamos, la culpa es de los propios jueces. Pero por supuesto, no me cabe la menor duda, es un sistema judicial perverso. Es no solamente de los jueces, en ese sentido yo creo que realmente hay una especie como de connivencia, de complicidad entre los tres poderes, porque durante muchísimos años, y todavía hoy, donde todavía no se considera ya ni siquiera digamos inseguridad, al homicidio, porque sí. Inseguridad es cuando te roban una cartera. Y lamentablemente también todavía seguimos prendidos del latiguillo del narcotráfico, de la trata o de la violencia institucional o incluso de la violencia de género, cuando en realidad numéricamente realmente el colectivo que más sufre es el de las víctimas de homicidio. Entonces, no solamente por el Poder Ejecutivo, sino también por el Legislativo, porque realmente las leyes, si bien algunas se han reformado en este año, salió la ley de víctimas, pero todavía no se implementó. El año pasado, en realidad este año también salió la 24660, la reforma. Exacto, pero por todavía, todo lo que es la ley de ejecución de la pena, ¿no? Exactamente. Una ejecución penal que la semana pasada incluso estuvimos hablando a propósito del crimen de Abril y a propósito de su asesino que era reincidente. Pero tampoco funciona. Te explico por qué. Hay una cosa muy elemental. En la Argentina las penas son temporales, es decir, una persona va presa y se le dice, bueno, usted va a estar 5, 10, 15 años o lo que esté, que además tampoco está en uno medio, un homicidio son 5 años y medio en la Argentina. Pero lo cierto, sí, estadísticamente. O sea, una vida vale 5 años y medio. Sí, y cuando vale, porque en realidad de cada 10 homicidios, de 5,5 se desconoce el autor. O sea que ni siquiera, y además de cada 100 delitos en general, solamente 3 van a juicio y menos del 2% son castigados. O sea que en realidad el índice de impunidad es altísimo. Pero lo cierto es que cuando pasa eso, ¿qué pasa? Si la pena es temporal y son 10 o 15 o el tiempo que fuera, no estoy discutiendo eso, lo cierto es que por otro lado se dice que la pena, el sentido del castigo es la rehabilitación y la reinserción en la sociedad. Ahora, lo que estamos viendo nosotros es gente que ni siquiera se le agotó la pena, porque a Echegaray ni siquiera había terminado de cumplir la pena. También es el caso de los 3 policías que mataron a Natalia Melman en Miramar, donde también nos están largando, a pesar de que todavía no se agotó el tiempo. Pero hay otra cuestión más. ¿Qué pasa cuando aún agotado el tiempo no se rehabilitó y no puede reinsertarse? Que no te digo que son la mayoría de las casos, porque no quiero, pero son muchísimos casos, por lo menos los casos que volvemos a encontrar. Yo te digo, es así. Son la mayoría, porque cuando vos en realidad ves una persona que cometió un delito, siempre tiene antecedentes. Entonces, no es una generalización vana, sino que está fundada en datos empíricos que los que matan o los que... Porque en realidad es una escalada del delito. Nadie va a matar de primera o difícil, o en general, el que mata de primera, por ejemplo, en violencia de género precisamente, o en vínculos intrapersonales. Y que en general tienen antecedentes de violencia con esa pareja, pero no tienen antecedentes penales, digamos. Claro, porque se da en el seno del hogar. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Primero se empieza robando.
El robo es una transgresión a la norma. Como vivimos en el país de la impunidad, entonces el delincuente que dice, uy, me salió bien, no me pasó nada, voy a dar un paso más allá todavía. Entonces después va y roba con armas. O sea, Claro. primero es un hurto, después quizás es un robo sin armas, después es un robo con armas, hasta que al final mata. ¿Por qué? Porque además eso tiene que ver con el aparato psíquico. En realidad, la transgresión de la norma está puesta para transgredirla, ¿no es así? Y lo que va haciendo el delincuente es ponerse a sí mismo y desafiar a la norma. Y como le va saliendo bien, entonces cada vez sube la apuesta, hasta que al final mata. Hasta que llegó. Y muchas veces vuelve a matar, lo que pasa es que nosotros no sabemos, porque precisamente de cada 10 homicidios, de 5,5 se desconoce el autor. Claro. Entonces hay muchísima gente que camina por la calle y que es un asesino. Bueno, y yo quería justamente, a partir de esto, pero porque se ve, digamos, si vos transversalmente ves todas las cuestiones que son noticia, por un lado, y algunos delitos, otros no, hay como un patrón común de transgresión a la norma. Y yo esto lo asocio con la verdad en este sentido. Vos arrancaste hablando de la justicia. Se supone que el juez es el que tiene la verdad, digamos. Sí, hablando de la verdad, yo que estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UBA, a mí me prohibieron hablar de la verdad, porque la verdad se entiende como una construcción. Muy bien. Por eso me da un poco de vergüenza hablar de la verdad en ese sentido. Pero bueno, hay hechos. Bueno, perdón, vamos Sí, para, porque si no, vamos por como parte. son cuestiones filosóficas, Sí, vayamos exacto. despacio, analizándolas. En realidad, nadie admitiría hoy en día la verdad al modo platónico, Exacto, como si la verdad. existiera en un mundo inteligible. Exacto. Pero hoy en día se piensa que la verdad es precisamente es la resultante de una comunidad de comunicación, es decir, de individuos hablantes que llegan a partir de una serie de razones, Sí. se instaura como la verdad aquella, de alguna manera, como diría Nietzsche, aquella ficción más útil. Exacto. Lo que pasa es que tradicionalmente esa ficción fue para el grupo dominante y lo sigue siendo. Es decir, eso uno ya lo encuentra en Platón. Cuando en Platón en República 1 y Trasímaco dice, bueno, la justicia es aquello que le conviene al más fuerte. Claro. Y con la verdad se podría decir lo mismo en algún sentido. Sí. A pesar de que yo no estoy de acuerdo totalmente con eso, porque yo creo que hay elementos reales como para poder juzgar y para poder precisamente... Hay hechos. Por supuesto, hay fácticos, hechos y hay razones, precisamente a partir de los hechos, uno puede dar razones a favor o en contra de una determinada, entre comillas, supuesta verdad. Bueno, digamos, esto que vos venís hablando, ¿no? De el delincuente que transgrede la norma, esto lo vemos en todas las capas sociales, ¿no? Transgrede Sí. la norma. Hoy me entero que Aníbal Fernández ayer lo quiso visitar a Julio De Vido, le faltaba el certificado de antecedentes penales. Quería entrar igual, se peleó con todos, queriendo entrar igual. O sea, no entendía que había una norma que tenía que cumplir. Bueno, Lorena, discúlpame, el juez Zaffaroni, para poder acceder al cargo de juez en la República Argentina, tuvo que ponerse al día con todas las deudas que tenía de sus prostíbulos que no había pagado los impuestos. Entonces no hace Claro, falta que claro. nos detengamos en Aníbal Fernández. Claro, Hay claro. muchos casos Por excelsos. eso, digo, entonces, hay un punto en donde tenemos una sociedad reflejo, digamos, de lo que son su clase la clase de políticos que tenemos o la dirigencia élite, política. la La élite. Sí. Exactamente, la élite que se ve en la justicia, la élite que se ve en la política también. Ahora, lo que yo veo, vos definís la verdad como una comunidad de comunicación. Y lo que veo es que en la Argentina, distintos ámbitos, esa comunidad de comunicación ya no está o no estuvo nunca o ahora es más evidente que no está. Yo creo que en ese sentido, porque estamos en última instancia hablando de lo que hoy en día, en realidad es a partir del año 2004 que surge en Estados Unidos la palabra posverdad. Posverdad. Pero creo que en la Argentina tuvo otro nombre, que es el nombre de relato. Sí. Es decir, a lo largo de estos años nosotros también usamos el relato. Y el relato, o la posverdad, para ir directamente al concepto Sí. de posverdad, la característica es que precisamente es una construcción de una comunidad de hablantes que ya no se rige por las mejores razones en la construcción de ese enunciado, sino que se rige por cuestiones sentimentales, afectivas o emocionales. Entonces, yo a veces realmente lo tomo con pinzas el concepto de la posverdad. ¿Por qué? Porque uno de los ejemplos que ponen, Sí. además del de Trump, el del Brexit, Sí. también es el de ¿El lo de que pasó Barcelona también? ¿Cataluña? No, también el de Barcelona podría ser, pero a mí especialmente me toca, además por lo que vengo trabajando, Obvio. lo que se hizo con la FARC en Colombia. En Colombia. ¿No? Vos fijate que cuando Santos llamó a un plebiscito, el plebiscito, la conclusión es que la gente no quería
que los de la FARC salieran impunes de todo lo que habían hecho. Entonces la gente dice, bueno, el falso progresismo dice, bueno, en realidad los que están equivocados son aquellos que votaron en contra de la pacificación de Colombia. Entonces vos fíjate que en realidad lo que se llama posverdad es esa verdad que ya no está en nombre de la dirigencia, de la élite, sino que está en nombre precisamente de la gente. Exacto, del común de la gente, del pueblo, de la gente que incluso a través de las redes sociales precisamente construye esa posverdad. Ahora vos fíjate que en el caso de Colombia, que es una de las cuestiones que me preocupan, el tiempo le está dando la razón a la gente que votó en contra, porque esta semana salió que está habiendo nuevas insurgencias en Colombia que están dificultando ese proceso de paz. Y además, ¿cómo puede ser que una persona que mató y que lideró una organización guerrillera de tantos años, en este momento sea candidato a presidente de Colombia? Entonces, realmente creo que la posverdad en algún sentido también es un ejercicio saludable de democracia ya no vertical, sino una democracia horizontal. Por allí leí, preparándome para este programa, que Humberto Eco en un momento había hablado como diciendo, bueno, acerca de la posverdad, había dicho, bueno, da lo mismo un eximio catedrático de la academia que estudió durante años, un tema específico, científico, etcétera, dice que el borracho de acá a la esquina, como diciendo, ya todos somos, digamos, sujetos de opinión de todo. Cambalache, en realidad es el tango, ¿no? Que es lo mismo un burro que un gran profesor. Sí, porque además como todos somos sujetos que podemos enunciar cosas, entonces es como que muchas veces se cae... Pero ¿qué pasa? Que ese es otro de los problemas. Quizás vos le diste un giro distinto, porque esas son dos cosas distintas. Una cuestión es hablar desde el no saber, y otra cosa es hablar desde las emociones o los sentimientos. Entonces, que no es un no saber, sino que es otro abordaje de la cuestión. Porque vos fíjate, yo trabajo temas de justicia en este momento, y cuando vos ves lo que se llama justicia, se supone que se hace desde el saber. Y ese saber es un saber que constantemente choca contra el sentido común y contra la realidad, contra los hechos. El ejemplo es el que yo te puse antes. El ejemplo precisamente de cómo puede ser que un tipo lo larguen porque supuestamente se agotó la pena, que incluso ni siquiera se agotó la pena, y ese tipo sale a violar. Entonces lo que hay que hacer, entonces te dicen no, porque es conforme a derecho. Conforme a derecho nada. El derecho tiene que estar al servicio de la sociedad. La Constitución tiene que estar al servicio de la sociedad. Y si hay que cambiar la Constitución, se cambia. Porque se cambió en el año 1994. Y fue un desastre ese cambio. Esa Asamblea Constituyente fue un desastre para el país. Porque después en el año 96, precisamente ese fue cuando se promulgó la ley 24660, que es lo que produjo todo este desbande, donde en realidad no es ejecución de la pena, es ejecución del ciudadano común. Porque los ciudadanos somos ejecutados. Nosotros, Oficina de Justicia... Y hay cero control. Diana, te agradezco, la verdad que me encanta escucharte. Da para tener un programa de 3 horas con Diana Cohen-Agresta. Así que muchísimas gracias. Seguimos muy de cerca tu trabajo y el de la Oficina de la Justicia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado esta noche aquí en Será Justicia. El próximo martes nos volvemos a ver aquí en el programa y también en la página web www.serajusticia.net. Chao.